visto los dedos de los pies y de las manos. Hermano, viven con una presión terrible, viven con aquel temor, viven con aquella situación que no pueden ni apagar las luces de la casa porque siente que un mono le está jalando las patas, o más bien los pies, ¿verdad? Hermano, nosotros no debemos de vivir así. Ya no podemos vivir con esa opresión en nuestra vida. Debemos de vivir fuera de la opresión. Sáquese ese yugo y diga, no, este yugo de hierro ya no lo quiero. ¿Para qué? Para hacer un altar edificado donde el fuego de Dios pueda descender. Entonces, sigamos acá. Daniel 2:33, ¿alguien lo tiene? ¿Qué dice? Mis piernas son de hierro, tus pies en parte de hierro y en parte de barro. Ok, entonces, ¿de qué está hablando? Cuando usted estudia o usted ve alguna de las predicaciones que nos han dado acerca de la estatua, hay muchas predicaciones acerca de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? De lo que vio Nabucodonosor. Una de las partes es la parte de las piernas y los pies que son de hierro. Eso está hablando del Imperio Romano. Pero fíjense que lo interesante no es tanto que sea el Imperio Romano, aunque Jeremías dice, yo os he dado hoy autoridad sobre las naciones y sobre reinos. Entonces el hierro está hablando de reino. Pero este reino de hierro obviamente está hablando de algo impositivo, ¿verdad? Porque usted se recuerda que Roma no preguntaba, ¿verdad? Roma imponía y se acabó. Entonces nosotros debemos de salir de eso, de las imposiciones. Porque muchas veces nosotros nos imponemos cargas más pesadas que las que podemos llevar. Y nosotros debemos de vivir en la libertad del Espíritu. Hay gente a la cual se ha dejado también imponer cosas, las cuales debe de quitarse de su vida. Pero no es tanto eso lo que le quiero hablar, sino de que el Imperio Romano es un imperio que cuando la Biblia habla más adelante, dice que se ve la estatua en una alianza con el barro. Es decir, se fusionó o se entrelazó más bien, porque ahí dice la Biblia también que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Sin embargo, el hierro hizo una alianza con el barro, y eso habla de alianzas humanas. Entonces mire, para que usted y yo podamos edificar un altar donde el fuego de Dios caiga, ¿sabe qué debemos de dejar? Las alianzas humanas. Cuando hablamos de las alianzas humanas, o cuando se habla de las alianzas humanas, hermano, es decir que nosotros debemos de sacar de dentro de nosotros todo lo que nuestra humanidad piense que está bien, pero que no es de Dios. Por ejemplo, digamos, y vuelvo otra vez a aquel pasaje, porque este pasaje es tremendo, donde el Señor les dice, apartados de mí, yo no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque está hablando entonces con gente que hizo a su manera, hizo lo que pensó, lo que humanamente se le vino a la mente que estaba bien por hacer, aun cuando no fuera el momento ni el tiempo de Dios por hacerlo. Digamos, usted y yo, hermano, no podemos, como se dice por ahí, ¿verdad? No podemos ser más misericordiosos que Dios. Usted y yo, cuando estamos viendo pasar, por ejemplo, pruebas a alguien, lo que debemos de hacer es preguntar primero a Dios si realmente cuál es el propósito por el que aquel o aquella esté pasando esa prueba, antes de ir a meter las manos, antes de llegar, hermano, a hacer alianzas, antes de llegar a poner nuestra humanidad. Porque mire, hermano, uno humanamente hablando se siente uno así como pobrecito, le está lloviendo sobre mojado, voy a ver en qué le puedo ayudar. Cuando usted y yo vamos a ver en qué le podemos ayudar, más la regamos.
Cuando usted y yo llegamos, ¿sabe qué? Aparte de interrumpirle el proceso de Dios en su vida, nosotros entonces nos ponemos como esta estatua. Y si algo dice la Biblia, es que cuando la estatua estaba de pie, dice la palabra que la roca, que es Cristo Jesús, vino y pegó sobre los pies, derribando la estatua. Entonces, el Señor, si nosotros seguimos haciendo alianzas humanas, al final, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a destruir. Porque de eso se trata. Que el Señor va a limpiar, va a quitar todo lo que está de nuestra humanidad, de lo que nosotros pensamos. Mire, hay pasajes en la Escritura, como por ejemplo el hecho de que Pedro se acerca con el Señor, ¿verdad? Y le dice: Señor, vete para acá, mira, yo te estuve escuchando de que decís que te vas a ir a la cruz y ¿no sería mejor que tomáramos el reino? Yo le estoy echando un poco de salsa, ¿verdad? ¿No sería mejor que tomaras el reino, que nos dieras ahí un huesito a cada uno, que nos pusieras ahí en el palacio? A mí me gustaría ser, no sé, tal vez canciller en Siria, ¿verdad? Y entonces el Señor: ¿y que tal cosa no te acontezca? ¿Para qué vas a morir? Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces quiere decir que en la humanidad de Pedro, en ese momento en el que hizo alianza, en su humanidad, el Señor tuvo que llegar y de una vez cortarlo de raíz y decirle: estás hablando porque hiciste alianza con el enemigo, estás permitiendo que llegue sobre tu vida esa alianza, estás pensando a lo humano. Entonces nosotros, hermanos, debemos de salir de ese pensamiento humano y de empezar a vivir bajo el pensamiento de Dios. Amén. Entonces cuando viene el altar edificado, ¿sabe qué va a pasar? El fuego de Dios se va a encender en aquel lugar. Y cuando se enciende el fuego de Dios y arde, empieza a quemar todo lo que no sirve en uno. Y entonces empieza uno a decir: eso sí me está doliendo, pero ¿sabe qué? No está haciendo alianza con su humanidad, sino que está diciendo: Padre, si así es como tú quieres limpiarme, aquí estoy, como una piedra que no ha sido tocada por el hierro. Y otra de las cosas, habla de las ataduras, Daniel 4:23, tal vez si alguien lo tiene. Amén. Dice: en cuanto a lo que vio el rey, el vigilante y santo, que descendió del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre ellos 7 tiempos. Ok, entonces ¿de qué está hablando? De ataduras. Nosotros debemos de romper toda atadura de nuestras vidas. Debemos de dejar que el Señor rompa toda atadura de nuestras vidas. Hermano, nosotros deberíamos de despojarnos de todo lo que nos sirve cuando vamos a hacer el altar de Dios, cuando vamos a edificar el altar de Dios. Yo le recuerdo nada más lo que Romanos 12:2 dice. La Biblia dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero no solamente dice eso, sino dice que nosotros debemos de estar transformándonos en el pensamiento, es decir, no acomodándonos a la manera del mundo. Si quieren lo leemos, hermano, porque ese pasaje es impresionante. Está hablando de un lugar, de un altar. Mire, dice Romanos capítulo 12 y verso 2 o 1. Os exhorto, perdón, lo voy a buscar aquí con la Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Dónde se hace un sacrificio, hermano? En el altar.
Entonces, si vamos a edificar un altar, que no esté tocado con hierro. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí de lo que debéis de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ok. Entonces, ¿qué debemos de hacer para tener un altar encendido? ¿Qué debemos de hacer para tener un altar que no ha sido tocado con hierro? Transformar nuestra mente. Transformar nuestra mente. Transformar nuestra mente significa estar siendo rotos o estar rompiendo toda atadura que todavía tenemos nosotros a las cosas o a la manera de cómo vivíamos antes. Yo no sé cómo está viviendo usted, pero yo le aconsejo que si todavía hay ataduras en su vida, las vaya rompiendo. Le vaya permitiendo al Espíritu romperlas a través de la renovación de su entendimiento. Amén. Ok, pero sigamos. Segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel 7:13 dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de Salomón. Entonces, ¿qué hay que edificar? Edificar casa a su nombre. Nosotros debemos de edificar entonces una casa al Señor. ¿De qué manera la edificó? Bueno, usted puede ver allá, creo que es en Reyes, cuando habla de la manera en que Salomón edificó y con qué edificó y todo lo que le propició David para poder hacerlo. Dice la Biblia que dejó oro, dejó plata, dejó madera, dejó cobre, ¿verdad? Dejó elementos para poder edificar la casa. Cada una de ellas significa una cosa. Por ejemplo, si hablamos de plata, estamos hablando de santidad, al igual que el oro. Entonces nosotros, hermanos, debemos de edificar con santidad en nuestra casa, o más bien en la casa del Señor. La casa del Señor se construye con santidad. La casa del Señor se construye con pureza. La casa del Señor se construye, ¿sabe cómo? Con madera fina. Cuando habla de madera fina soy yo mismo dejándome labrar por el Señor. Si algo sabe el Señor Jesús es trabajar la madera. ¿Acaso no fue carpintero? Entonces, ¿sabe qué? Por dura que sea la madera, el Señor sabe cómo labrarnos a nosotros. Ahora, ¿qué cosas se labraron en la madera? Bueno, ese sería otro tema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, hay vasos de madera. Nosotros debemos de dejarnos labrar un vaso de madera. Se labró el arca del pacto también, porque fue de madera de acacia. Entonces nosotros debemos de dejar que el Señor nos labre para que su presencia habite dentro de nosotros. Etc. Bueno, entonces, edificar casa al nombre del Señor, con todos esos elementos. Ok, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Sigamos porque el tiempo nos avanza. Isaías 58, 12, pero voy a leer el 11. Tal vez si usted quiere puede leer todo Isaías 58, dice algo extraordinario, pero solamente para tener un poco de contexto. Dice: y el Señor te guiará, verso 11, continuamente saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán o edificarán, dicen otras versiones, las ruinas antiguas. Puede ser que también diga los desiertos, los lugares desérticos. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartaras tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Entonces ahí ya empieza a poner, ¿verdad?, la manera de cómo edificar o cómo volver a reedificar también, ¿verdad?, las ruinas o los lugares desiertos. Entonces empieza a decir aquí, verso 13:
si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Entonces, ¿qué debemos de edificar? Debemos de edificar los lugares asolados. Debemos de edificar los lugares donde hay ruinas. Debemos de edificar, claro, no con las ruinas ahí, sino que hay que quitar todo lo que está en ruinas. Y dejar, por eso nos dio autoridad, ¿para qué? Para derribar, ¿verdad? Para quitar todo lo que no servía. Entonces, quitamos las ruinas y volvemos a edificar en esos lugares. Entonces, ¿cómo se edifica o con qué se edifica? Se edifica, dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de rendir nuestra voluntad. Sí. Hermano, cuando nosotros vamos a tener en los lugares de asolamiento de nuestras vidas, en los lugares desérticos de nuestras vidas, en los lugares, hermano, que fueron asolados a causa de la vana manera de vivir que hemos tenido nosotros y la que heredamos de nuestros padres, vamos a poder edificar lugares grandes, lugares extensos, lugares de bendición, si nosotros nos apartamos de hacer nuestra propia voluntad. Y empezamos o dejamos que la santidad de Dios venga sobre nuestras vidas y empezamos a hacer su voluntad. Por eso dice aquí, dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Entonces quiere decir que el día de reposo es el día santo de Dios. No es el día domingo, ni tampoco es el día sábado. Es todo este tiempo que nosotros estamos viviendo, porque él en Isaías capítulo 61, cuando tomó el rollo, dice la Biblia, que él dijo que ese día se estaba empezando a cumplir. El día del Señor se estaba abriendo en ese momento. Jesús mismo dijo, yo soy el sábado. Es decir, yo soy el día de reposo. Por eso es que habla del día de reposo como un día santo, porque Él es santo. Amén. Si Él es el reposo de Dios, Él es el santo de Dios también. Amén. Y así dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿sabe qué debemos de hacer nosotros? Dejar de hacer nuestra voluntad y meternos en el día santo, en el día de reposo, en el Shabbat de Dios, es decir, en el sábado de Dios, en el lugar de descanso de Dios. ¿Quién es el lugar de descanso de Dios? Cristo mismo. Entonces, en Él es que nosotros tenemos que meternos. ¿Para qué? Para edificar los lugares que están asolados. Las cosas difíciles, el carácter tan terrible que tal vez alguno de nosotros tenemos, las tristezas que tenemos en nuestros corazones, los lugares de asolamiento que tenemos, los momentos de soledad que tenemos, todo eso puede cambiar. ¿Saben cómo? Metiéndonos en Él. Las dificultades que hasta hoy hemos tenido, hermano, pero si tenemos 15 años de estar casados y seguimos con la misma situación, ¿sabe por qué? Porque tiene un lugar desolado. Y si tiene ese lugar desolado, en ese lugar se puede construir una gran ciudad, siempre y cuando nos metamos nosotros en Cristo Jesús, en el Shabbat de Dios. Entonces dice, por causa del día de reposo apartarás tu pie para no hacer lo que te place en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia. Entonces quiere decir que nosotros deberíamos de deleitarnos. La Biblia dice, pon en Jehová los anhelos de tu corazón y deleítate en Él, y entonces Él hará. Va a conceder los anhelos, las peticiones de nuestro corazón si nos deleitamos en Él. Porque, hermano, nosotros queremos salir adelante con nuestras propias fuerzas. Y la Biblia dice, sin mí y alejados de mí nada sois y nada puedes hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Anda, Señor, pero es que, mira qué difícil es. A ver, te echo una manita. Lo que tú quieras, hazlo. Señor, yo voy a ver de qué manera compongo a esta mujer, porque la verdad es que no se compone con nada. O a este pelo. Hay que enderezarlo de alguna manera. ¿Sabe qué? Mejor confíe en el Señor. Amén. Mejor métase con Dios. Amén. Y usted va a ver cómo ese lugar desolado se va a empezar a poblar.
Es decir, cómo ese lugar desolado va a empezar a ser edificado, va a empezar a reverdecer. Aquel tal vez hombre